La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Saltando, saltando, los muros caen. ¿A cuántos nos gusta orar? La verdad que a algunos les gusta orar porque han experimentado el poder que hay en la oración. Otros quizás estamos aprendiendo a orar. Otros estamos experimentando qué sucede cada vez que oro. ¿Sí? Pero la verdad que es un terreno a veces un poco escabroso, ¿no? Porque para orar hay que tener fe. No digo escabroso por lo tenebroso, digo escabroso porque llegar al momento de poder hacerse un espacio, un tiempo para la oración diaria, a veces es complicado porque el ser humano es el ser que más excusas consigue para no hacer las cosas, ¿sí? Y como cristianos también tenemos eso, que sabemos que tenemos que hacerlo, sabemos que hay que hacerlo, sabemos que es la conversación, es el único medio de conversación que tenemos con nuestro Padre Celestial, que en la reunión de la semana, que en el día domingo escuchamos palabra de Dios, pero que hay un momento donde yo puedo tener un feedback, un ida y vuelta directamente con Dios, a solas con Él, y no lo aprovechamos. ¿Por qué? Porque hay que tener realmente fe, porque nosotros todo lo queremos tangible, todo lo queremos palpar, ¿no es cierto? Todo queremos que pase por la vista, por el olfato, por los oídos y por el tacto. Entonces, si yo vengo, barro la iglesia, hice algo para Dios. Si yo voy y visito a un hermano, hice algo para Dios. Pero ¿y el tiempo de la oración, que es el tiempo en el que Dios quiere tener una charla íntima con nosotros? ¿Sí? A veces incluso pasa en el matrimonio, que hay cosas por resolver y las vamos dejando postergadas, o en una relación de amistad y van quedando postergadas. ¿Por qué? Porque no nos hacemos tiempo para charlar. Y charlar con tiempo, no tiempo de calidad para poder hablar. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay que hacer esto, que hay que llevar los chicos, que hay que traer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que barrer la casa, que hay que tender la cama, que hay que colgar la ropa, que hay que pagar la luz. ¿Y tiempo para orar cuándo? No, ya lo vamos a resolver. Señor, ya lo voy a resolver, ya me voy a hacer un ratito para vos, ¿no? Y en realidad es el momento más especial del cristiano.
La oración es el momento ideal para el cristiano porque es la comunión directa. Y siempre lo cuento porque muchos pueden llegar a decir, ¿y cómo oro? Primero que nada, que todo aquel que quiera acercarse a Dios tiene que saber que Él existe. Entonces eso es fe. Que cada vez que vos vas a orar a Dios, vos tenés que estar seguro de que Él te está escuchando. Vos tenés que tener la certeza de que estás hablando con el Creador del universo. Ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos arrancando bien. Porque es mejor que ir a hablar con el presidente de la nación. Es mejor que hablar y reconciliarte con tu suegra. Mejor. ¿Sí? Aunque parezca difícil, pero hay quienes que se hablan bien y se tratan bien con la suegra. Pero hablar con Dios es el momento ideal. Si querés comparar un excelente momento para tu vida, es una buena conversación con Dios. Eso es ideal. Más de una vez lo he contado, yo estando gozando en el Espíritu Santo, porque uno no es inconsciente, ¿eh? Uno cuando está con el Espíritu Santo y lleno y gozándose del Espíritu Santo, no es inconsciente. Entonces, en ese momento, una vez hice una prueba y dije, siento tanto gozo, ¿con qué voy a comparar este gozo? Y dije, con el momento más especial de mi vida, el día que me casé, ¿no es cierto? Y perdón por la desilusión de mi esposa, pero no hay mejor momento que el estar en la presencia de Dios, ¿no? Para mí, el día más sublime de mi vida fue haberme casado con la mujer que amo. No sé cuál habrá sido el tuyo, ¿no es cierto? Pero el mío fue ese. Pero gozarme en la presencia de Dios es mucho más. Es mucho más. Entonces, con eso te quiero decir lo que significa para un cristiano entrar en oración a la presencia de Dios. Entrar en oración y tener una conversación con Dios. Y en eso de entrar en la oración, nosotros tenemos oraciones que pueden cambiar los días. ¿No es cierto? Aquellos que están acostumbrados a orar, el día que no oraron porque se quedaron dormidos y tuvieron que salir a las corridas, se sienten mal. No oré hoy. No oré hoy. Ay, no oré hoy. Ay, salí sin orar. Tranquilo. El Señor lo sabe todo. Y podés orar mientras vas caminando. No cerrés los ojos, lo único te lo pido, ¿no? Pero podés orar mientras vas caminando, mientras vas manejando, mientras vas en el colectivo, mientras estás esperando que Dios. Podés orar. Ahora sí, entiendo que hay un momento íntimo de charla con Dios donde es el momento de calidad, porque quizás ese momento que voy caminando, voy andando, voy manejando, no es tan de calidad que tengo con Dios, ¿sí? Pero el momento de calidad con Dios es ahí, encerradito en lo privado, donde nadie me ve, donde nadie sabe que estoy orando. Ese es el momento privado con Dios. Donde hago las cosas bien, donde nadie me ve, solo Dios me ve. ¿No es cierto? Entonces hay oraciones que cambian el día, hay oraciones que cambian los destinos, porque eso hace la oración, ¿sí? Pero hay clamores. Y hoy vamos a ver un poco la diferencia entre la oración y el clamor. Y justamente el título que tiene este mensaje de hoy es Un clamor, muchas generaciones. Que tiene que ver el poder del clamor que trasciende las generaciones. Entonces vamos a empezar a hablar un poco del clamor, más allá de la oración, ¿sí? Hay clamores que cambian generaciones enteras, ¿sí? Y de eso vamos a hablar a través de la historia muy conocida de Ana, la madre del profeta Samuel. ¿Sí? Algunos la conocen. Si no la conoces, hoy te voy a hacer un pequeño resumen de quién fue Ana y quién fue Samuel. ¿Sí? Y pensar que esta historia trascendió las épocas. Es hasta el día de hoy, y creo que hasta que Cristo venga a buscar la iglesia, que vamos a estar hablando del clamor de Ana. ¿Sí? Y esta historia de Ana, que fue la madre de Samuel, no solamente habla de una historia de una mujer estéril que estaba buscando tener su hijo, sino también a nosotros nos habla como una maternidad o una paternidad espiritual, de un clamor espiritual. ¿Sí? La historia de esta no es solamente
por su esterilidad. Hoy para nosotros nos habla como la historia de una madre espiritual que entiende que su dolor de no poder ser madre, de ser estéril, podía convertirse en el resurgir de toda una generación, ¿sí? O sea, un clamor que iba a generar un cambio con un propósito eterno, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo esta mujer hizo historia simplemente por un clamor. Hoy, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos un llamado para clamar, pero como madres estériles, quizás sí, quizás no. Como padres estériles, quizás sí, quizás no. Pero sobre todo como madres y padres espirituales. ¿Sí? Hoy tenés que sentir una maternidad y una paternidad espiritual. Hay alrededor tuyo personas que necesitan un padre espiritual. Hay alrededor tuyo personas que necesitan una madre espiritual. Y ahí estamos nosotros como iglesia para generar esa paternidad y esa maternidad sobre esas personas que están necesitando, ¿sí? Y para entender un poco esto que le sucedía a Ana, tenemos que ver el contexto histórico en ese momento, ¿sí? Era una época donde esa generación estaba en completa crisis. Estamos hablando del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Estaban pasando por una gran crisis. Y quiero leerte primeramente Primera de Samuel 1 al 3, para que vayamos introduciéndonos un poco el contexto de la historia de esta mujer. Dice así en el nombre de Jesús: en la región montañosa de Efraín había un hombre sufita de Ramatashim. Su nombre era Elcaná, hijo de Joroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, eframita. Elcana tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta última, Penina, dice que ella tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificio en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Estos sacerdotes eran sacerdotes que vivían en pecado en aquel entonces, ¿sí? Que eran los sacerdotes hijos de un sacerdote que auspiciaban el trabajo del sacerdocio ahí. Y tenemos que Samuel nace en ese tiempo, en un tiempo realmente oscuro de Israel, y hay una frase muy importante que aparece en el libro de Jueces. O sea, 2 libros antes tenemos nosotros Primera de Samuel, Ruth y Jueces, que hablaba del estado real en que estaba Israel. Y este libro, en su último capítulo, capítulo 21, versículo 25, termina con esta frase, que es la que cierra el estado de Israel como estaba en ese entonces. Dice así Jueces 21, 25, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Sí? Cada uno hacía lo que bien le parecía o lo que le parecía mejor. O sea que en aquel entonces, donde nace esta historia de Ana, encontramos un pueblo debilitado espiritualmente, viviendo lo que diríamos hoy una anarquía, donde cada cual hacía lo que quería. Pero este hombre, no obstante así, él iba al templo a ofrecer sus sacrificios anualmente, pero se encontraba con un sacerdocio totalmente debilitado, un sacerdocio que vivía en pecado, un sacerdocio que no funcionaba. Entonces, ellos vivían en una época de corrupción espiritual, un sacerdocio en decadencia total. Los hijos de Elí vivían en pecado, ¿sí? Había un silencio profético. Dios no hablaba a través de ningún profeta en aquel entonces,
¿sí? No recibían el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque había crisis moral, había inmoralidad en el pueblo de Israel, había inmoralidad en el sacerdocio. Entonces no había palabra de Dios, no descendía palabra de Dios, no había profeta funcionando en ese tiempo. Israel necesitaba un verdadero profeta, Israel necesitaba verdadera dirección espiritual, Israel necesitaba una voz de Dios para conducir y regir sus vidas. Pero esa respuesta empezó a comenzar con la dificultad de una mujer. Una mujer en plena dificultad. El mayor deseo de una mujer sabemos que es poder llegar a ser madre, ¿no es cierto? Y acá tenemos esta aflicción. Una mujer que decidió clamar por su aflicción. Cuando una generación está en crisis, Dios busca intercesores. Y si yo te pregunto ahora, ¿cómo ves tu entorno? ¿Cómo ves el mundo en el que vos vivís? ¿No? Más allá de las noticias, tu entorno, ¿qué es lo que se ve? ¿Sí? Yo hoy a la mañana saqué la camioneta y en la casa de al lado estuvieron toda la noche de fiesta, toda la noche, ¿no es cierto? Y cuando salgo veo botellas de alcohol ahí, montones. Y yo me fui y seguía la fiesta, ¿no? Y, o sea, no hace falta que yo mire las noticias para darme cuenta cómo está el mundo. ¿Cómo está tu mundo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Está bien? ¿Está en crisis? ¿Cómo lo ves al mundo que está a tu alrededor? Realmente está en crisis. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a interceder. Y vamos a ver qué es la intercesión también. El dolor produce realmente amor, ¿no es cierto? Y ahí vemos en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 11. Comenzó a orar al Señor con gran angustia y llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Y ahora bien, quiero repasarte un poquitito el contexto específico de la vida de Ana. Ana, como te leí al principio, era la segunda esposa o la otra esposa de un hombre apoderado, o sea, un hombre adinerado, un hombre de bien, pero ella era estéril y la otra esposa del Caná tenía hijos. Entonces, cada vez que ellos se sentaban a la mesa, se sentaban todos y Ana se sentaba sin sus hijos. Y Penina, la otra esposa, se burlaba, la maltrataba y ella se sentía mal. ¿Alguien te maltrató alguna vez? ¿Alguien te hizo sentir poca cosa? ¿Alguna vez alguien te dijo, vos para esto no servís? ¿Alguien alguna vez te dijo, vos estabas haciendo algo y no te salió bien y salí de acá, no servís para nada? Bueno, así se sentía Ana todos los días. Pese a que dice la Biblia, dice la historia de que su esposo le daba la mejor porción siempre. ¿Sí? Le daba doble ración siempre a Ana como para consolarla. Entonces encontramos a una mujer que estaba estéril, que estaba humillada, que estaba permanentemente provocada para ningunearla, para lastimarla, ¿sí? Que estaba quebrantada, pero hizo algo diferente, totalmente diferente. Yo no sé cómo actúas vos cuando te tratan así siempre, todo el día, todos los días. Y yo me amargo, ¿no? Pero ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros con esa amargura? ¿Qué harías vos con esa amargura? ¿Qué harías vos con todo ese dolor? ¿No es cierto? Porque me imagino que Ana habrá intentado 1001 veces, pero nunca podía quedar embarazada, nunca podía dar a luz y estaba siendo maltratada, estaba totalmente quebrada.
pero hizo algo diferente. No se volvió amarga. Así que si querés decir al que está a tu lado, no te vuelvas amargo. Pase lo que pase, no te vuelvas amargo, no te vuelvas amarga, pase lo que pase. Ella hizo todo lo contrario, se volvió una mujer intercesora y fue a donde tenía que ir y a quien tenía que ir, al Dios creador del universo. A Él fue. Comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Eso es clamor. Eso es clamor. Ya dejó la oración, ya dejó la conversación, sabiendo con quién estaba hablando, sabiendo a quién se estaba dirigiendo, empezó a clamar. Empezó a llorar, empezó a derramarse, porque sabía que a quien ella estaba hablando era el único que podía hacer lo que ella necesitaba que haga. No había nadie que lo pudiera hacer, solamente él. Entonces ella decidió desarmarse. En vez de quedarse amargada, en vez de reprocharle a Dios, ella decidió desarmarse, llorar, derramarse ahí toda y decir, yo necesito, Señor. Si tú me escuchas, si tú atiendes mi petición, yo te hago una promesa. Entonces esta mujer, lejos de amargarse, lo que hizo ella fue interceder. Se transformó en una mujer intercesora. Entonces aquí es donde para nosotros, al transformarnos en intercesores, empezamos a ejercer la maternidad o la paternidad espiritual. ¿Sí? Y acá encontramos un principio. El dolor, cuando se lo entregamos a Dios, se transforma en un propósito. Porque nació Samuel. Y había un propósito con la vida de ese hombre. ¿No es cierto? Ahora, si Ana hubiera decidido quedarse amargada y no ir a hablar con quien tenía que hablar, con el creador del universo, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera nacido Samuel? ¿Hubiera nacido? Entonces, mi querido hermano, amigo, amiga, nosotros tenemos que ejercer esa paternidad y esa maternidad espiritual con aquellos que nos rodean, con aquellos que necesitan nacer para Cristo. Muchos de nosotros padecemos dolor por aquellos que queremos que conozcan a Cristo y aún no lo conocen. ¿Sí? Tenemos que ir al Creador de todas las cosas. El dolor entregado a Dios se transforma con un propósito. ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que sabemos que necesitan a Cristo? ¿Sí? Personas que están estériles espiritualmente porque aún no han nacido al Señor y Salvador. ¿Sí? Hijos que puede ser que tengamos alejados del camino, amigos sin Cristo, familias endurecidas al Evangelio, ¿sí? Vecinos, conocidos, compañeros que son indiferentes al Evangelio, pero están envueltos en el pecado. Y vos decís, ay, qué bien que le haría el Evangelio a esta persona, qué bien que le haría el Evangelio a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, qué bien que le haría a mi suegra. También la podemos involucrar, también tienen que llegar al reino de los cielos. Aunque parezca imposible, pero llegan, no se preocupen. Personas que critican el Evangelio, ¿sí? Y justamente la iglesia no fue llamada a acusar, no fue llamada a criticar a esas personas, ¿sí? Nosotros no estamos para juzgar ni criticar al drogadicto de la esquina. No estamos para acusar o criticar a la que ejerce la prostitución o al que ejerce la prostitución. No estamos acusados, no estamos llamados para acusar ni para criticar a ellos. Nosotros estamos llamados para interceder por cada uno de ellos. ¿Y a quién le vamos a decir? ¿Con quién vamos a hablar por esas personas? ¿A quién le vamos a pedir por aquellas personas que nos afligen, que queremos que conozcan a Cristo? ¿Sí? Al Señor de todas las cosas. Debemos de tomar el ejemplo de Ana. Nosotros como iglesia no estamos llamados a criticar el pecado, sino a dar a luz hijos espirituales. ¿Sí? Porque ellos allá están muertos. Ahí donde están muertos. Necesitan resucitar.
pero necesitan un padre, una madre espiritual. Y eso no tiene que ver con edades. No tiene que ver con que, ay no, pero yo soy muy joven para ser padre, yo soy muy joven para ser madre. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con algo espiritual. ¿Sí? En tu familia, en tu entorno, vos sabés que hay gente que está necesitando de Cristo, que necesita nacer al Evangelio. Pero justamente Ana hizo un voto, hizo una consagración. Ella decidió consagrar lo que Dios le daría. Ella dijo, Señor, yo lo voy a consagrar, te lo voy a entregar a ti. Ella hizo un voto. Muchos dicen y les gusta hacer pactos, ¿no es cierto? Yo pacto con el Señor. Y en realidad yo no encuentro en la Biblia, o muy pocas veces encontré, tendría que estudiar un poquitito más, personas que pacten con Dios. Dios es el que pacta con las personas. Yo a Dios le puedo hacer promesas. Yo a Dios le puedo hacer un voto. Y ella lo que hizo fue una promesa, un voto, consagrar lo que Dios le iba a dar. Primera de Samuel 1:11 dice, entonces hizo esta promesa, Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Sí? Ahora yo digo, ¿qué madre que buscando ser madre, el fruto de esa maternidad lo entrega? ¿No? Está difícil la cosa. Pero no se preocupen, esto va al margen. El Señor la recompensó después. Después que ella entregó a Samuel, dice que fue madre de 7 veces. Así que fíjense si no vale la pena ser madre o padre espiritual de aquel que está necesitando nacer para Cristo. El Señor te va a transformar con una paternidad o una maternidad espiritual fructífera. ¿Sí? Hay que abrir esa matriz espiritual y hay que empezar a dar luz. Y luego los siguientes hijos siguen viniendo. Ana no pidió un hijo para ella, pidió un hijo para Dios. ¿Sí? Yo te lo entregaré para toda la vida. Y acá encontramos una clave espiritual, ¿sí? De la paternidad o de la maternidad espiritual. Nosotros no oramos para tener discípulos que nos hagan orgullosos a nosotros. Mirá cuántos hijos espirituales. Mirá, allá va el siervo, ese es hijo espiritual mío. No lo hacemos para eso, lo hacemos para Dios. Lo hacemos para Dios y por amor a Dios. Yo no sé, ¿cuántos están felices de haber conocido a Dios? Levanten la mano los que están felices de haber conocido a Dios. Levanten la mano los que están felices de haber conocido a Dios. ¿Estás feliz de haber conocido a Dios? Bien. ¿Cómo se lo agradeces? ¿Cómo se lo agradeces? ¿Orando? ¿Dando diezmos? ¿Dando ofrendas? ¿Viniendo los domingos? ¿Yendo al grupo de amistad? Eso no mueve la aguja. Hace a tu consagración. Vos tenés una mejor comunión con Dios. Pero un hijo agradecido da fruto. ¿Sí? Y el Señor nos está concediendo a nosotros una matriz espiritual para poder dar fruto, que son las personas que nos rodean, que necesitan conocer a Cristo. Entonces, nosotros no oramos para tener discípulos que nos sigan a nosotros, oramos para presentar hijos a los pies de Cristo. Para eso intercedemos nosotros, para que esas personas lleguen a los pies de Cristo. ¿Sí? Ana entendió algo poderoso acá en esta situación. Un hijo entregado a Dios puede cambiar toda una nación. Vos no sabés, porque nosotros muchas veces somos de encuadrar a las personas. Vemos a una persona y no, ¿qué puede ser? Esta mujer, ¿y qué va a hacer esta mujer? No creo que sea salva. No, me hace la contra todo el día. Aquella me hace la contra todo el día. ¿Qué va a conocer a Cristo? No. Ana, contra todo pronóstico, fue interceder. Y el propósito de Ana
tuvo que ver con el cambio de toda una nación. Toda una nación cambió. Recuerdo bien, y te lo voy a volver a contar, porque dice un dicho por ahí que el público se renueva. Ayer estuve hablando con un muchacho que conoció a este pastor que te voy a mencionar. Yo tengo un excelente recuerdo de ese pastor. Era tan grande como esto. Así de grande era este pastor. ¿Sí? Ya partió con el Señor. Pero recuerdo muy bien, para decirte lo importante que fue para mí ese pastor. Si bien no fue el que me pastoreó, pero fue muy importante. Cuando a mí me ungieron como diácono, ahí en la plataforma, llena de obispos y llena de todas personalidades. Yo recuerdo bien que él así, no sé cómo hizo, pero me ungió la frente, ¿sí? Llegó hasta ahí y me dijo, recibe la unción apostólica. Pues de todos los que oraron ahí, que uno pasa por el túnel, como quien dice, que lo están orando, ungiendo, de todos los que estaban ahí, del único que me acuerdo es de él. Recibe la unción apostólica. De eso me acuerdo de él. ¿Sí? Y este pastor, Euclides Garayalde, él llegó a una reunión, a una campaña evangélica, borracho. Así llegó. Antes de ser pastor, antes de ser creyente. Él conoció el evangelio estando borracho en una campaña evangélica y llegó todo maltrecho. Y ahí los sugieres lo querían sujetar y que esto, que lo otro, lo querían sostener. Y el misionero que estaba desde el púlpito dijo, atiéndanlo bien, porque ese hombre va a ser el pastor de ustedes. Porque nosotros no tenemos la visión de Dios. Pero Dios sí tiene visión hacia futuro. Vos no sabés por quién estás intercediendo. Vos no sabés por quién estás orando. Pero quizás estás orando por alguien que Dios utilice en la historia para cambiar y solucionar situaciones en pueblos, en ciudades o en naciones enteras. Y con el tiempo ese hombre fue el pastor de aquellos que lo querían calmar. ¿Sí? El Señor es insondable sus caminos, pero lo importante es que nosotros estemos en sus propósitos. Tenemos el nacimiento de Samuel, que es la respuesta del clamor de Ana. ¿Sí? Primera de Samuel 1, 19 al 20 dice, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a casa en Rama. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió a su debido tiempo, dio a luz un hijo al que puso nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. ¿Sí? Entonces, el Señor contestó esa petición. Dios se acordó de Ana y nació Samuel, que Samuel significa pedido a Dios. ¿Cuántos Samuel hay a tu alrededor? ¿Por cuántos estás pidiéndole a Dios? Esposos, esposas, hijos, primos, amigos, padres, abuelos, abuelas, tíos. Hay que orar por ellos. Hay que interceder por ellos como lo hizo Ana. Samuel dice que no fue una simple respuesta de una mujer estéril, porque Dios hace esos milagros. ¿Sí? Yo he escuchado de mujeres que las he conocido que no podían quedar embarazadas, pasaron al altar, oraron y quedaron embarazadas. Después, ¿qué pasó con ese hijo? No sé, no conozco la historia, ¿no es cierto? Pero esto no fue algo tan simple como eso, como el Señor le concedió un hijo. No fue una simple respuesta para una mujer, fue una respuesta para toda una nación. Para toda una nación. Y quién sabe, la persona por la que estás orando puede ser la respuesta para todo tu barrio. O puede ser la respuesta para toda tu manzana, o puede ser la respuesta para toda tu familia y toda tu parentela reciba a Cristo. No lo sabemos. Ese milagro del nacimiento de Samuel impactó toda la generación. Samuel no fue un hombre común. Dice que Samuel fue
el último juez de Israel. Después de Samuel no hubo más jueces. Fue el primer gran profeta de Dios para el pueblo de Israel. Fue el que ungió al primer rey, a Saúl. ¿Se acuerdan la historia? Él fue el que lo ungió a Saúl. Dios lo mandó ungir. Él ungió a Saúl. Fue también el que ungió al rey que tenía el corazón conforme al de Dios. Ungió a David, el sucesor de Saúl. ¿Sí? Sin Samuel no habría transición ordenada en el reino. O sea, él empezó con el primer rey. Y gracias a que él empezó con el primer rey, después las transiciones entre reyes y reyes se dieron de forma ordenada gracias a Samuel. ¿Sí? No habría entonces esa transición si Samuel no hubiera estado. No habrían establecido el linaje, había un linaje que estaba dividido y gracias a Samuel el linaje se estableció. No habrían preparado el altar y vuelto todo el culto que correspondía al sacerdocio y no habrían preparado el camino para el Mesías. ¿Sí? Gracias a Samuel se estableció un camino profético para el Mesías. Entonces, un vientre que clamó produjo un linaje especial para Dios. Un vientre que clamó produjo una línea que preparó el camino para que Cristo llegara a este mundo. Vos no sabés por quién estás orando, pero algo tenemos que hacer. Orar por cada una de esas personas. Y no solamente orar, sino que clamar. ¿Sí? Un clamor puede afectar toda tu generación y las siguientes generaciones. ¿Sí? Hoy quizás vos sos la primera generación creyente. Quizás sos la primera generación, la segunda generación. No sé qué generación sos. ¿Sí? Pero tu clamor puede afectar todas las generaciones venideras. Pero hay que clamar. Hay que hacer un clamor genuino y verdadero. Toda esta historia tiene para nosotros una aplicación, una maternidad y una paternidad espiritual. La iglesia no es un club social. ¿Cuántos alguna vez fueron a un club social? ¿Sí? Alguna vez tuvimos la sociedad de fomento, fuimos al club social del barrio. ¿Sí? Sí, pero esto no es así. La iglesia no es ese club. ¿Sí? La iglesia es una sala de parto espiritual. Acá, y tengamos bien en claro esto es una iglesia que tiene que estar permanentemente dando a luz. Permanentemente dando a luz. No nos podemos estancar en que, ya nació uno, nació el otro, y ya estamos. ¿Sí? Si vos mirás a tu alrededor, todavía hay sillas vacías. Y cuando estas sillas se llenen, vamos a tener que tirar las paredes. Y después, cuando esto quede chico, vamos a tener que salir a buscar otro lugar. Porque vos no dejás de dar a luz. Esto es lo bueno. Que la fertilidad espiritual no se acaba, no se termina. No es que tiene edad, hasta tanta edad y listo, ya está, ¿no? Se me fue el tiempo de dar a luz. No. Espiritualmente, la fertilidad espiritual no tiene límite. Podemos seguir. Hay personas que ya no están en esta vida y por su historia, por sus escritos, siguen dando a luz. Siguen dando a luz. Siguen haciendo historia. ¿Por qué? Porque alguna vez alguien se ocupó de ir y alcanzarle el evangelio a esa persona. Ese podés ser vos, o vos podés ser el que le alcance el evangelio a esa persona. El apóstol Pablo supo decir en Gálatas 4:19, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo entendía, tenía muy claro el lenguaje de Ana. Él sentía dolores de parto. Él era un lenguaje espiritual. Él sentía esos dolores de parto por sus hijos que estaban en esa iglesia. Hay que sufrir en oración para ver a Cristo formado en otros. No hay que sufrir latigazos.
No hay que sufrir cansancio, hay que sufrir en oración. Así como Ana, hay que derramar nuestra vida en el altar que tengas en tu casa, en el lugar que vos hayas determinado. Tenés que tener un lugar o varios lugares donde vos puedas decir, este es mi tiempo de calidad con Dios. Acá voy a hablar con el Creador del universo. Y el Creador del universo me está escuchando cuando yo hablo. Y como yo necesito dar a luz a este y al otro y al aquel y al de allá, vengo a clamar a aquel que todo lo puede hacer. Y vengo a derramar lágrimas acá. Porque eso fue lo que hizo Ana. Hoy Dios nos podría estar preguntando, ¿sí? Y vos te podrías estar haciendo estas preguntas también. ¿Por quiénes estás orando? ¿Qué hijos espirituales hay en tu lista de oración? Hermanos, yo paso necesidades igual que todos, ¿eh? Y lo primero que hago cuando me arrodillo a orar es pensar en mi problema. O yo solo lo hago. Todos lo hacemos. Pensamos en mi problema. Señor, yo necesito, solucioname esto. Yo me equivoqué, metí la pata, no hice lo que vos me dijiste, pero vos solucionámelo. ¿No? Señor, no hice caso, pero solucionámelo. Señor, iluminalo, hacé lo que sea más bueno. Aunque yo voy a mejorar, Señor. Yo te prometo que voy a mejorar. Pero que Él sea más dócil conmigo, que ella sea más dócil conmigo, y yo voy a mejorar. Y pensamos en nosotros nada más. Pero ¿cuántas personas, cuántos hijos espirituales, por cuántos estamos orando? ¿Quién está clamando por tu familia, por tu entorno? Por tus hijos, por tus primos, por tu tío, por tu abuelo, por tu mamá, por tu papá, por el esposo, por la esposa. ¿Quién está clamando por ellos? Por el vecindario, por los compañeros de escuela de nuestros hijos, ¿sí? ¿Quién está clamando por ellos? Nosotros deberíamos ser los que estuviésemos clamando por ellos. ¿Quién está pagando el precio de ayunar por esas personas que parece imposible? ¿Sabés que yo te doy una receta? Con aquel que te parece imposible, con el que más te tenés que empecinar. Pero no empecinar con él, empecinar en la oración, en la intercesión. No, dale, a ver cuándo vas a recibir el evangelio, pecador empedernido. ¿Cómo le vas a ir a decir eso? Que me vivís haciendo la contra con todo, ¿no te das cuenta? No, no es así. Es allá, en el lugar íntimo con Dios. Ahí, yendo a hablar con aquel que todo lo puede. Porque parecemos que decimos que Él todo lo puede, pero ese no. Él todo lo puede, pero a ese no, Señor. ¿Cómo que no? Él todo lo puede. Entonces, debemos de estar pagando el precio en ayuno por esas personas que parecen imposibles. La salvación es un milagro. Realmente es un milagro. Pero casi siempre hay alguien que estuvo orando e intercediendo y llorando en el lugar íntimo con Dios para que la salvación llegue. Entonces, en vez de gastar energía en hablarle, en mandarle mensajitos, en decirle acá estoy, que eso está bueno. El Señor Jesús dijo, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Está bueno eso. Pero restringite un poquitito más en eso y ese tiempo invertilo en orar y derramar lágrimas por la persona. A ver si Dios no te va a dar fruto. Consagrarlos, como hizo Ana. Ana no sabía todavía si el Señor le iba a contestar, pero ella ya hizo un pacto. Lo consagró antes de que naciera. Le dijo, Señor, si tú me escuchas, si tú oyes, si tú estás atento a mi clamor, a lo que yo te estoy pidiendo, entonces yo te lo voy a consagrar por toda la vida. Lo consagró antes de que naciera. Todavía no sabía cómo se iba a llamar, pero ella ya lo consagró. ¿Sí?
Dice, este niño que yo te pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahí tenemos a Ana llevando a Samuel al templo. Primera de Samuel 1:27. Ella no se lo quedó para ella. Porque muchas veces somos así. Dios, yo sé que a muchos o a todos el Señor te contestó una petición. Y muchas veces esa petición venía adosada a una promesa que le hicimos a Dios. Señor, yo te voy a seguir por siempre, fielmente. Voy a estar siempre, voy a servirte siempre. Y cuando obtuvimos lo que Dios, y nos olvidamos. ¿Quién? ¿Yo prometí? ¿Qué prometí, Señor? No, ¿estás seguro? Yo no prometí. Ella no decidió quedárselo para ella. Ella lo entregó. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Al Señor debemos de entregarle esas personas, ¿sí?, que Él nos las dio. No nos vamos a creer nunca de que las personas se convirtieron por nuestro intelecto. Que las personas recibieron a Cristo porque yo hablo bien y clarito. No, porque intercedimos. Y el Espíritu Santo a través de esa intercesión estuvo obrando, te estuvo usando a vos, estuvo ablandando la tierra, estuvo trabajando en la persona, le estuvo ablandando el corazón. ¿Sí? Entonces, no es para mi orgullo, es para la gloria de Dios. No es para llenar una banca, es para llenar el reino de los cielos. ¿Sí? No es para que llenemos la iglesia y podamos decir, ¿vieron Roca Eterna cuánta gente que tenemos? ¿Ah? Porque tenemos 38 grupos de amistad nosotros. Sí, hay que tenerlo. Pero esos 38 grupos de amistad son todos puertas del cielo. ¿Sí? Esta iglesia llena es el reino que se está llenando. No se está llenando el templo, se está llenando el reino. Hay que tener visión más allá, que tu visión no sea corta, porque Dios no tiene límite. No nos limitemos a lo que ven nuestros ojos carnales. Aprendamos de que Dios no tiene límite. Hoy nosotros como iglesia tenemos un desafío. Si cada uno de nosotros nos proponemos a poner 10 nombres en este compromiso. 10 nombres. No tengo tantos amigos. No tengo tantos conocidos. Y yo te voy a decir, me estás mintiendo. Si tenés un teléfono que tiene agenda, que tiene contactos, no te creo que tengas solamente 2 contactos. Ni que tengas 5. Ni que tengas 8. Ni que tengas solamente 10. Mínimo 20 contactos, 30 debes de tener. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Hay algunos que tienen como 200 y pico de contactos. ¿Verdad? Si cada uno pudiera elegir esas 10 personas, pedirle a Dios en oración, orar por ellas diariamente, pedirle a Dios, incluso pedirle a Dios, hoy mismo, pedirle a Dios y decirle, Señor, quiero que de todas las personas que yo conozco, me des a 10 en particular. Después no me vengan, no, pastor, yo le pedí a Dios, pero Él no me dio los nombres. No te creo. Dios ya, en este momento, mientras estás escuchando, te está dando los nombres. Dios ya te está dando los nombres por quienes tenés que orar. ¿Sí? Y si no llegué a los 10, pastor, seguí pidiéndole a Dios. Porque a los 10 tenés que llegar. Es más, podés llegar a los 20 si querés. Pero pedile a 10, comprometete por 10. Entonces, si diariamente pudiéramos orar por esas 10 personas, ayunar semanalmente, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Acaso Dios no va a contestar? ¿Acaso Dios no va a contestar a un corazón que se derrama, que larga lágrimas en el altar, en ese lugar privado? Esto no se tiene que hacer para que vean en casa que estoy orando. No se tiene que hacer acá en el altar para que vea el pastor que estoy orando. En lo íntimo, donde nadie te ve. ¿Sí? Después no me vengas como aquellos que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Algunos son de Apolo, otros de Cefa y algunos son de Cristo. Pastor, yo tengo mi cuenta con el Señor.
Sí, está bien, tu cuenta es con el Señor, pero los frutos se ven acá, en carne, en vivo y en directo. Ahí se ven los frutos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esas 10 personas por las cuales tenemos que ayunar semanalmente y presentárselas delante de Dios con lágrimas. Ahora, te pido que hagas cuenta. Sacá tu calculadora acá en la mente y no me digan que los números no, pastor, porque a Dios no le interesan los números. Conocen que hay un libro en la Biblia que se llama Números, ¿no? ¿Y por qué el Señor le habrá puesto números a ese libro? Porque le interesan los números. Porque ¿sabés por qué? Dice el apóstol Pedro, no recuerdo si es en la primera epístola o en la segunda, que él dice que algunos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero no es así, sino que el Señor está teniendo paciencia porque no quiere que ninguno se pierda. Ese ninguno se pierda es un número. No me van a decir que no es un número. No quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese todos nos tenemos que ocupar nosotros. Porque Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. En ese todos es nuestra tarea. Todos. O sea que ese todos no tiene límite. Es un número ilimitado. No le estamos poniendo números nosotros. Estamos empezando con los 10 primeros. Y después seguiremos con los otros. Pero si nos pusiésemos realmente con ese clamor como el que hizo Ana, entonces si cada uno de nosotros orase por esos 10 y el Señor te los trae a la iglesia a tus 10, ¿cuántos habría hoy aquí? ¡Ay, se va a llenar la iglesia! En un año se llena la iglesia. Y ya está. No, no está nada. Hay que seguir. Porque a través del Espíritu Santo el apóstol lo dijo. Todos procedan al arrepentimiento. No hay un límite. No hay un límite. Tenemos que seguir evangelizando. Entonces la multiplicación se tiene que dar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La multiplicación en este caso no depende de una estrategia. Depende de una intercesión que es tuya y mía ante el Creador de todas las cosas. Estratégicamente intercedemos. Está bien, perfecto. Pero vale mucho más la intercesión que todo lo otro. Y este es el tiempo de interceder. Es el tiempo de creerle a Dios. Señor, si lo hiciste con Ana, lo vas a hacer conmigo también. Me vas a dar la bendición de ser un padre espiritual de estas 10 personas. Me vas a dar la bendición de ser una madre espiritual de estas 10 personas. Es por intercesión que se da la multiplicación. Los avivamientos no nacen de acá, no nacen acá en el púlpito. Por más que yo me esmere en ser el mejor predicador, los avivamientos no nacen de acá. Los avivamientos nacen de las intercesiones espirituales. Más la iglesia intercede, más cada uno de nosotros intercede, más mover del Espíritu hay. Más conversiones hay, más milagros hay, más prodigios y milagros hay, más hogares abiertos hay, más interesados por el Evangelio hay. Y no lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo el Espíritu Santo de Dios a través de tu intercesión. A través de cómo vos intercediste, a través de cómo vos te moviste en tu lugar privado con el Señor. Y esa es nuestra tarea. Y para eso tenemos que accionar, ¿sí? Ana no cambió la nación desde un púlpito. Ella no cambió la nación de salir a gritar, voy a dar a luz un hijo que va a cambiar la nación. No. Ella generó el cambio de la nación a través de una intercesión genuina, derramando lágrimas en el altar. Hizo de su amargura, de su tristeza, de su problema, un producto de intercesión eficaz y real. Voy a hablar con quien tengo que hablar. Mi amargura existe, mi dolor existe, mi necesidad existe, pero con el único que puede darme la solución, con ese es con el que tengo que hablar. Y a ese le voy a decir cuánto yo necesito que me conteste. Y con ese yo me voy a derramar completo, me voy a derramar completa. Eso es lo que hizo Ana, ¿sí? La cambió desde el altar de la oración.
Y hoy el Señor nos está llamando a nosotros como iglesia a identificarnos, a identificar cada uno de esos nombres, a poner esos nombres específicos en nuestro papel, ¿sí? Y llevarlos siempre con nosotros. Hacer un compromiso de intercesión real por cada uno de ellos, a practicar el ayuno intencional. No dejo hay gente que no puede dejar de comer, perfecto, pero ahí podés ayunar otras cosas. Ya lo dije más de una vez, podés dejar de participar en las redes, podés dejar de escuchar la radio. O sea, hay un montón de cosas que podés hacer, ¿sí? Y ese tiempo dedicárselo a la intercesión. No solamente abstenerse de alimentos, también abstenerse de cosas que nos apartan del propósito de Dios. Por ese tiempo, por ese momento nada más. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una intercesión práctica, en ayuno, en oración, consagrarnos a Dios y consagrar a esas personas a Dios. ¿Sí? Esas vidas necesitan tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros, de esa forma, vamos a ver los resultados. Vos vas a ver los resultados. Y hermanos, queridos hermanos, no hay cosa más hermosa que traer una persona a los pies de Cristo. Y verla crecer, y cómo va siendo discipulada, y cuando se bautiza, que recibió al Señor, y que esa persona trae a la madre, al padre, a la esposa, al esposo, al amigo, trae a la familia. Porque así, con la intercesión que volcaron en él ya va a traer un ADN. Yo nací por intercesión, y mi ADN es intercesión. Entonces al traer el ADN de la intercesión, va a interceder y va a conocer el poder que hay en la oración. Entonces, ¿quién va a ser tu Samuel? ¿Quién va a ser tu Samuel? ¿Por quién vas a derramar lágrimas hasta quedarte seco para que entre al reino de los cielos? ¿Qué generación puede depender de tu oración, de tu ayuno? ¿Por qué generación vas a clamar hoy? Y cuando hablo de generación, hablo de tu entorno. Yo soy primera generación creyente. Mis hijos, si siguen a Cristo, van a ser segunda generación creyente. Y los hijos de mis hijos, si siguen a Cristo, con lo cual yo confío que va a ser así. Va a ser tercera generación. Yo no sé qué generación sos vos, ¿no es cierto? Pero debemos de orar por los amigos de nuestros hijos, debemos de orar por aquellos que son compañeros en la escuela, debemos de orar porque son toda su generación. Y esa es nuestra generación por la cual debemos de interceder. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y empezamos ahora? Al finalizar, se te va a entregar este papelito, no sé si están ahí, para que vos puedas completar el nombre. Y nosotros vamos a empezar a regar la tierra con nuestras lágrimas, a interceder por cada uno de ellos. ¿Sí? Te invito a que pases al altar y que hoy empieces con decirle: Señor, hoy mismo quiero los 10 nombres. Tengo muchos nombres. Yo tengo como 50, no sé cuántos tenés vos. ¿Sí? Pero a lo mejor el Señor quiere que me dedique a 10 específicamente. Entonces, que puedas pasar al altar y no vengas con tu petición. Vení con la necesidad de aquel que el Señor te está poniendo en tu mente hoy. Hoy el Señor te va a usar a vos para que intercedas por ellos. Y después tranquilo vas a completar en tu casa el nombre y el día de mañana vamos a arrancar con el ayuno congregacional, ¿sí? Con el propósito de interceder por cada uno de ellos. Así que hoy vos tenés que tener estos 10 nombres para poder empezar este ciclo evangelístico con intercesión, ayuno y oración por las personas. Así que este altar está abierto. Si entendiste el mensaje, te invito a que pases y puedas venir a buscar la guía del Señor para que te muestre los nombres por los cuales tenés que interceder. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Santo y Padre amado. Gracias, bendito Redentor. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Dios Santo, a pedir tu guía, bendito Señor Jesús.
a buscar, que tú nos estés orientando, Padre Santo. Tenemos muchos nombres, Señor Jesús, pero hoy quiero tener esa lista, Señor Jesucristo. Mañana empezamos a ayunar y a clamar, Señor. Mañana empezamos a ayunar, clamar y a interceder por cada uno de ellos, bendito Padre. Hoy necesito definir esa lista, Padre Celestial. Que antes de terminar el día, antes que me vaya a dormir, Señor Jesús, pueda tener esa lista definitiva, Señor Jesucristo. Esta primer lista del año, Señor. En este momento, bendito Dios, te estamos dando también la primicia de aquellos, bendito Padre Celestial, por los cuales vamos a interceder, bendito Dios. No va a quedar ninguno fuera sin nacer a ti, Señor Jesucristo. Por eso te pido, Padre, que seas específico, Señor. Conforme tu voluntad, conforme tu gracia, conforme tus propósitos, bendito Padre. Que yo no los conozco cuáles son, Señor. Pero tú tienes propósitos más allá de lo que yo puedo llegar a imaginar o pedir o pensar, Señor. Te pido que me des esos 10 nombres, bendito Padre. Yo pondría muchos más, Señor Jesucristo. Pero hoy necesito estos primeros 10 del año, Señor, por los cuales vamos a interceder y vamos a derramar lágrimas, bendito Padre Celestial. Acá, Señor, estamos asumiendo un compromiso contigo, que cada uno de ellos, bendito Padre, van a ser consagrados a ti. Señor, dice el profeta, que si en algo hemos de gloriarnos es en entenderte y en comprenderte a ti, Señor Jesús. En conocerte a ti, Señor. No me puedo gloriar en ningún alma que yo traiga, bendito Dios. No me puedo gloriar en ninguna intercesión que yo haga, bendito Padre. Pero sí en conocerte a ti como obras en la vida de las personas, Señor. Que tú nos concedes ver cómo ellos son transformados y cambiados por el mover de tu Espíritu Santo. Cómo ellos son renovados, regenerados en tu presencia, Señor. Cómo son discipulados, guiando tú a tu iglesia de cómo discipular a las personas, bendito Padre Celestial. Sabemos que tú nos estás teniendo paciencia, porque no quieres que ninguno se pierda, Señor. Bendito Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, entregamos en este momento, bendito Padre, estas listas en tus manos, que nos des los nombres, Señor. Que hoy podamos completar, bendito Padre, en el nombre de Jesús, esta lista, bendito Señor.